Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Y aquí estamos. ¿Cómo van? Si es lunes y son las 11 de la mañana, es aquí la cita, en Radio Caput, en Mundo en Clave, como bien decía nuestra compañera Vilma Noche en la apertura, en este intento de mirada diferente acerca del escenario internacional. Pero si es martes a las 4 de la tarde, estamos en el multimedio de Marcos Paz, en la radio pública, en el canal público. Si fuera un sábado, por ejemplo, Larry, ¿cómo va? ¿Dónde estaríamos si fuera un sábado? En Misiones. En Misiones, sí. en Oberá, a través de Facebook, en Oberá, en la 97.5, el RPD Radio. Y si fuera cualquier día de semana, a las 4 de la tarde, en Radio Pista Urbana. Así que bueno, esos son los lugares donde pueden escucharnos, donde pueden vernos, inclusive, donde difundimos justamente este programa que hoy, como siempre, con la intervención en los controles de Lucas Loza, arranca invitándolos a tratar, no hay premios, es solamente un juego, de ver de qué lugar estamos hablando, y lo hacemos con música. Check, drop, beat. Mali problem de gachaya amita famine nama wika jamana jo amita gamine anga mali basini asigi kungolo dimi benela jamana bena laban chodi ngode joro benela mali rebel kelebe sena kamni lawan. Si te dijera, por ejemplo, que es una región, porque sí, esta ayuda la podemos dar, vamos a hablar de una región, y es una región que divide dos sectores geográficos muy contrastantes, ¿no? Sí, no solo geográfico, ¿eh? No solo geográfico. O si querés poner geografía humana también. ¿Sí? Pero ahora estoy hablando de la geografía, por eso lo planteo así. Sí, también separa muchas más cosas y une otras, ¿no? No solamente es separación, también hay unión. Donde también hay podríamos decir, que hay más de 100 grupos étnicos diferentes, cada uno con su propia lengua, cultura, tradiciones, ¿no? Y también les vamos a hablar algo de la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, Larry, si hoy te invitaría a comer un to. Un to. To. Ah, THO, ¿nunca comiste to? No. Contame, ¿de qué se trata, por favor? Quiero tener la gentileza. Es el plato nacional de uno de los lugares de esta región, ¿no? Justamente, que se prepara con mijo, se sirve con una salsa muy espesa hecha con hojas de... Te va a llevar al Principito, de baobab. Ah, mirá vos. Se prepara con hojas de baobab, cebolla, tomate y pimiento, ¿no? Así que, bueno, hay muchas otras comidas, muchas que coinciden con algunas nuestras, otras que no tanto, porque, por ejemplo, una que te puedo nombrar, la conoces, pero no es la que vos crees. Por ejemplo, el tajine. No es el tajine. No es el clásico tajine. No es el tajine que vos conocés, por Ajá. ejemplo. No, este es un plato que se llama así, se llama tajine, pero es un guiso. Ajá. No es el No sésamo. es la crema del Claro, sésamo. tal cual. Es un guiso que se cocina muy lentamente, hecho con carne, con verduras, con especias, cocinado en una olla de barro con una tapa que es cónica. Va llegando el mediodía,
uno habla de estos platos y le da ganas, entonces veamos primero, antes de ir a comer, de qué país estamos hablando. Señor Hugo Gulman, la complejidad de la geopolítica es la interpretación de las variables que intervienen en los acontecimientos de un país, de una región o de un bloque de intereses. Nos toca vivir un momento de la historia en el que las variables aparecen como inusuales, desconocidas, nuevas. Es por eso que los resultados se nos presentan inciertos e imprevisibles. Para algunos el desafío es intenso y seductor, ¿no? Para otros resulta incómodo y molesto. Lo concreto es que la multiplicidad de conjeturas frente a un mismo panorama lleva a conclusiones de dudoso pronóstico. Lo concreto es que hoy los movimientos geopolíticos se producen al mismo tiempo en bloques de influencia de diverso origen a lo largo y ancho del planeta, multiplicando los vasos comunicantes de la dinámica del poder, poniendo en jaque al hegemón unipolar. Ese hegemón dominante parece resbalar en una pendiente, mientras que emergen poderes nuevos que desestabilizan y disputan el centro de la escena. Existen puntos del planeta, hasta hoy en clave de letanía, que desarrollan movimientos impensados bajo el signo de la liberación pendiente después de un saqueo infinito. En Asia, con forma de conflictos étnicos, tribales y religiosos. En América Latina, en formato de liberación política y solidaria contra la opresión del capital concentrado. Y en el caso de África, parece contagiarse y contagiar un espíritu de rebelión después de sumisiones eternizadas y sangrientas. Hoy vamos al Sahel, un sector de África meridional que grita a viva voz su verdad. Y para ir al Sahel, nuestro guía está aquí con nosotros, los que están a través de YouTube lo están viendo, es Ricardo Benítez, es licenciado en Ciencias Políticas, también estudió y egresó, es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, especialista en diversos temas relacionados con la seguridad y el conflicto en el continente africano. Y bueno, es muchas cosas más, pero vamos a... Y aparte es recomendado de dos personas que han pasado por aquí, a quienes queremos mucho. Silvia Perazo, que es una experta en todos los conflictos de África, y Omer Freixa, que estuvimos hablando con él, creo que fue Sudán, y conforman una especie de grupo intelectual que nos guía a través de África. África es muy difícil, les cuento a todos, ¿no? No solamente... digamos, por su historia, ahí nació prácticamente la humanidad, como suelen decir, sino porque, bueno, está muy fragmentada, son 54 países, ¿no? Cuando hablaba del tema de la región, hablaba puntualmente de que es toda una franja que nuclea a unos cuantos países. Hay tres que, bueno, que han tomado más protagonismo probablemente en los últimos años, pero hablaba de esa franja que, para ubicarla en el mapa, está debajo del Sahara y por encima de toda la sabana africana. Y va desde el mar Atlántico, por un lado, hasta el Mar Rojo, por otro. Y ya un poquito más abajo ya comienza el Índico, ¿no? Así que bueno, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Mundo en Clave. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la introducción. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes y siempre que hay una oportunidad para poder avanzar y profundizar más en los conocimientos sobre el continente africano, el cual es extremadamente complejo, siempre es más que bienvenido. ¿Y qué es hoy políticamente el Sahel? ¿Cómo está? Si se pudiera hablar de un grupo de países, de una región completa, más allá de lo individual de cada país. Bien, desde mi punto de vista, cuando hablamos de relaciones internacionales y hablamos de seguridad internacional, el Sahel tendría que ser la prioridad. Principalmente porque cuando pensamos en los principales lugares de conflictividad o de problemas, a veces uno históricamente por ahí pensaba en el Cáucaso, uno piensa en Medio Oriente,
Pero hoy en día tenemos toda una franja muy larga, como bien mencionabas, Hugo, hace un momento, o sea, prácticamente desde el Atlántico hasta el Mar Rojo hay un continuum de estados que han comenzado un fuerte proceso de desestabilización política, de reestructuración social, en los cuales casi todos estos tienen en la comparación que se encuentran en esta llamada franja del Sahel, ¿sí? Para ubicarnos claramente, se encuentran por debajo del desierto del Sáhara, es decir, o sea, del área de dunas, y por arriba del África ecuatorial. Claramente estas características, ya sea climáticas, topográficas, históricas y también socioculturales, que después seguramente podremos abordar, dan idea de un proceso político e histórico particular y claramente una consecuencia que al día de hoy se traduce en una revisión del status quo. Esto es insurgencia, revolución, reestructuración, golpe de Estado, nuevos tipos de política, nuevo tipo de redefinición geopolítica, entre otros. Así que creo que es de eso que hablaremos hoy. Cuando hablamos de eso, hablamos de que son países o geografías, no países, pero sí geografías que tienen recursos interesantes para los grandes poderes internacionales. Sí, en efecto, cuando pensamos en los recursos naturales, es importante quizás destacar el caso de Mali, históricamente una región productora de oro, tan antigua que ya desde tiempos medievales se hablaba de las riquezas inconmensurables de Mansa Musa en el Imperio de Mali y en los califatos islámicos. También claramente tenemos a Burkina Faso, el antiguo Alto Volta, uno de los principales también productores de oro en la región. Digo, no es de desentrañar, está justo al sur de Mali, digo, la cuenca del Níger es una zona productora de oro, pero también recursos agrícolas. O sea, la cuenca del Níger, quizás no tan famosa como la del Nilo, pero aún así muy similar, tienen las mismas características en las cuales las inundaciones y las irrigaciones lo que permitieron fue la construcción de un gran espacio de producción de algunos de los productos que mencionabas previamente, Hugo, o sea, mijo, sorgo, arroz, entre otros. De hecho, el arroz jollof es uno de los muy característicos de la región, pero claramente no son los únicos. O sea, si nosotros seguimos la zona de la cuenca del Níger, digo, bajando de Mali por Gao hasta la zona de Níger y Nigeria, nos vamos a encontrar con que hay otras cuencas auríferas como las de Ghana, también fuertemente conocidas históricamente, Benín, digo, los reinos de Ashanti y de Oyo, digo, muchos de sus recursos actualmente hoy están en Londres. La idea es que vuelvan a Benín. Es más, hace unas semanas se abrió un nuevo museo cultural de Benín con las condiciones adecuadas en términos occidentales, lo cual es otro tipo de debate para recuperar sus recursos culturales. Estaba pensando justamente cuando vos hablabas, antes mencionabas Francia, ahora justo una pregunta que te iba a hacer se relacionaba con esto que decías de Londres, porque digo, ¿cuántos museos, cuántos lugares turísticos, cuántas canchas de esquí, cuántos hoteles de lujo se han construido en diferentes lugares de Europa con tanta pobreza que quedó y con cuánto vaciamiento que hubo de riquezas naturales en África, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro del Sahel hay por lo menos 3 países que tienen una cantidad de movimientos que vienen creciendo con mucha fuerza y como resistiendo a eso, intentando que se recupere. Entonces, ¿Cómo funciona eso y cómo son las zancadillas del poder frente a esa reacción? Bien, si nos pasamos, nos utilizamos desde el punto histórico, quizás que todo el mundo podemos entender esta idea de el África colonial y el África que justamente se descolonializa de los europeos, es importante tomar en cuenta una serie de factores. La primera es que la colonización europea claramente no es un evento pacífico, pero no es que se logró pacificar rápidamente. Hubo insurrecciones en el continente africano hasta casi 1914. Es decir, hubo procesos de resistencia. ¿En esta zona o estás hablando de los países que hacen...? Generalmente en todo el continente, pero en principal en esta zona hubo varios. Digo, ¿quieren ejemplos de esto? Vean Cuatro Plumas y la revolución de Al-Mahdi en Sudán, el sultanato de Darfur. Tenemos la revolución, tenemos las revueltas del Rif y los Tuaregs en Mali y Níger. Posteriormente, y digo, 1914 a 1960, que es la descolonización, pasaron 30 años. O sea, tampoco es que hubo mucha diferencia. Pero después en el proceso de descolonización y en la independencia, nosotros tenemos el desafío de la construcción del Estado. En el caso de Mali, por ejemplo, hicieron el experimento de la Federación de Mali uniéndose con Senegal, el cual no funcionó. Digo, la idea de Senegal era cada estado por su cuenta y posteriormente la unificación.
Luego intentaron hacer lo mismo Senegal y Gambia, tampoco funcionó, pero bueno, Mali siguió su derrotero personal. El Alto Volta, es decir, el Volta es un río que va hacia el Atlántico, Volta en portugués es vuelta, eran donde los portugueses justamente retornaban. Subiendo el río llegabas a esta región donde estaban los Mande, los Mambara, donde justamente actualmente es Burkina Faso, y esta región lo llamaban el Alto Volta. Posteriormente, en el 70, con Tomás Sankara, se genera un golpe de Estado y una revolución de carácter fuertemente simbólico, donde justamente se cambia incluso hasta el nombre del Estado. Pasa de ser el Alto Volta a Burkina Faso o la tierra de los hombres honrados. Proceso revolucionario característico de los 70. ¿Eso quiere decir Burkina Faso? Sí. Ah, qué interesante. Que nos remite un poco claro. a la quizás, contradicción con Occidente, ¿no? Sí, o incluso yo siempre hago la comparativa con la Revolución Cubana. Claro, la Revolución Cubana fue una revolución anticolonial que en el contexto de Guerra Fría después se vuelve con una orientación comunista. En el caso de Burkina Faso pasó algo más o menos parecido. Y Tomás Sankara siempre tuvo una frase que a mí siempre retraigo cuando doy las clases, donde le preguntaron por qué no aceptaba la ayuda de la comunidad internacional para paliar el hambre en Burkina Faso. Y él decía, porque no necesitamos sacos de arena. O sea, aquel que te da de comer te domina. Entonces, lo que decía es, si quieren ayudarnos a paliar el hambre, denos fertilizantes, denos acceso al crédito, denos tractores, no nos den comida. Porque si vos me das comida, el productor no produce y al final toda mi economía se desestructura. Claramente, Tomás Sankara terminó siendo asesinado, ¿sí? Por Blaise de Compaoré, que era en realidad uno de sus manos derechas, y posteriormente Burkina Faso volvió a reestructurarse en una alineación con la metrópoli. Esto es otra historia, pero Burkina Faso es uno de los estados que hoy en día tiene un movimiento reestructurador de estas definiciones. Bueno, lo que ha tomado, digamos, lugar en el escenario internacional no son todos los países del Sahel, sino estos tres que estamos de los que vos estás hablando, Malí, Níger y Burkina Faso, ¿no? En Níger acaba de tomar, digamos, notoriedad un general, ¿cómo es? Tiani. Bueno. Abdurrahman Tiani. Exactamente, eso. Difícil de pronunciar, pero de alguna manera en las noticias vemos la imagen de él, vemos su denuncia internacional con respecto a la dominación. También aprendimos que prácticamente la energía nuclear en Francia se debe al uranio que Francia sacó de Níger o de la zona, y ellos no tienen electricidad, no tienen energía eléctrica. De pronto siguen manteniendo una moneda que en Europa no la tienen, que es el franco francés. Es decir, de alguna manera está muy cantada la dominación europea en esos países, es decir, la gritan, ¿no? ¿Ves algún camino de real liberación, digamos? ¿Se van a desprender de la moneda francesa? ¿Van a lograr que el uranio sea para uso y beneficio de los habitantes de Níger? ¿Cómo lo ves eso? Bien, creo que los movimientos que la Alianza del Sahel, esta mancomunidad de tanto Níger, Burkina Faso y Mali, países designados por el golpe de Estado, pero con una lógica antiimperial bastante consolidada, es la respuesta más radical a este proceso de autodeterminación que estamos viendo en el África Occidental desde la época de la descolonización. Claramente hubo un gran debate en su momento entre Kwame Nkrumah y Leopold Senghor, uno de Ghana y el otro de Senegal respectivamente, donde ¿qué hacemos con el África independiente? ¿Lo unificamos por completo o nos vamos por separado? Claramente la idea de Senghor de desarrollar los estados para posteriormente llegar a una panafricanización fue la que lideró, por eso hoy tenemos la Unión Africana y una gran cantidad de estados al interior. Pero la idea del panafricanismo y la idea de la autonomía y la idea de que los problemas africanos son resueltos por los africanos es una constante que todo el mundo comparte. Esto no es un problema de valores, es un problema de estrategias. ¿Sí? Cuando observamos el ECOWAS, bien, en un principio también es una integración, un mecanismo de integración regional que promueve la cooperación, la coordinación, de hecho tiene el libre movilidad de personas, entre otro tipo de cuestiones, pero que ha estado fuertemente asignada por la presencia de Nigeria. ¿Sí? A su vez, otra característica del ECOWAS es que una gran cantidad de estados, los principales, también tenían una fuerte alineación francófona. ¿Sí? A partir de ahí, lo que observamos, o sea, con la Alianza del Sahel, es, en primer lugar, lo más importante es la ruptura con el ECOWAS.
Resulta que la ECOWAS tiene una cláusula que es la cláusula democrática. La idea es, como muchos mecanismos de integración, después de los 90, que vos para ser parte tenés que no tener un golpe de Estado. A partir de ahí, estos 3 estados tienen un golpe de Estado y por lo tanto son sancionados por el ECOWAS. La respuesta de ellos es: yo estoy haciendo un golpe de Estado porque las capacidades de los gobiernos previos no permitieron desarrollar a nuestros estados. ¿Qué es más importante? ¿La democracia, que en realidad es un régimen externo, o la gobernabilidad de nuestros pueblos? Vos hiciste, fuera de micrófono y antes de salir al aire, una observación que me parece que hay que traerla al aire, que es la imposición de una estatalidad occidental en lugares donde probablemente no funcionen, ¿no? Es decir, que tendrían que crear, imaginar una forma de organización estatal diferente a la que nosotros conocemos en Occidente. ¿Ves ahí la posibilidad de construir algo que tenga que ver estrictamente con lo africano? Que no sea, que no se llame democracia, que no se llame como nosotros en Occidente lo llamamos, sino que tenga un perfil particular, una impronta africana. No sé si hablaría de impronta africana. Creo que desde los 90 tuvimos el mainstream colocado de que la democracia, y a través de la globalización y el neoliberalismo, eran los 3 pilares para la construcción de la estatalidad. ¿Sí? Claramente esto es llamado el consenso, no consenso de Washington, pero digo, esto es lo que justamente se impuso al resto del mundo. Hoy en día hemos observado que en este proceso de multipolaridad que indicabas bien en tu introducción, hay otros modelos disponibles, ¿sí? El modelo chino ofrece una capacidad de concentración política y desarrollo económico que justamente permite redistribuir una riqueza que principalmente para los estados dependientes, desde el punto de vista teórico, ¿no? O menos desarrollados, encuentran que la autocracia en realidad sí es un mecanismo que podría alcanzar el desarrollo. Claramente las capacidades de China son muy diferenciables, pero si hacemos como ejemplo es muy interesante. Pero a veces hago una comparativa. Cuando uno piensa en el modelo de desarrollo coreano, uno habla de democracias, pero no habla de la gran cantidad de años que el gobierno de Park estuvo al poder. Sí. O en el caso del milagro japonés, básicamente hubo 50 años de gobierno del Partido Liberal. O sea, el hecho que existan otros partidos políticos genera la idea de democracia, pero si no hay alternancia política también es una condición. Dejando de lado esto, digo, hay un debate que en la actualidad se ha permeado y esta idea de que la autocracia parecería no ser mala palabra, es decir, ¿es una posibilidad o es un mecanismo? Creo que para los estados de la Alianza del Sahel han entendido que han tomado el poder claramente de una forma no legítima, o sea, no constitucional, pero entienden de que los mecanismos que quieren aplicar van a ser más solventes para el desarrollo autonómico de sus pueblos que lo que tenían previamente. Volviendo al punto de estatalidad, no creo que estos gobernantes quieran erradicar el Estado. De hecho, lo que quieren es retransformar el Estado. Si hay algunos movimientos que entienden que ese Estado no es viable, serían los movimientos yihadistas, lo que nosotros entendemos como terroristas, alias insurgencias. Y cuando se plantea transformar el Estado, ¿qué sería? ¿Transformarlo cómo? ¿Transformarlo hacia dónde? Creo que el Estado occidental, con la capacidad weberiana de monopolio legítimo de la coerción física, capacidad burocrática centralizada estatal, territorial y todo este tipo de cuestiones, justamente lo que permite es tener una herramienta enorme de manipulación sociopolítica y socioterritorial. La idea es, ¿lo abandonás o de alguna manera te lo apropiás? En algunos casos hemos visto, por ejemplo, en República Centroafricana, donde el Estado prácticamente es un instrumento cleptocrático. La idea de tomar el Estado es una forma de capturar poder en contra de otros. Entonces, no ha habido alternancia política es un dilema fantástico, ¿no? Filosóficamente es un dilema fantástico porque estamos acostumbrados, no percibimos la estatalidad de otro modo acá en Occidente. Nos cuesta mucho pensar cómo podría una comunidad africana que tiene valores diferentes a los nuestros, dinámicas diferentes de lo que vos decís, ¿no? De producción y de mando. Es muy difícil pensarlo, ¿no? En términos occidentales. Sí, es importante tomar en cuenta quizás desde la ciencia política este doble dilema. O sea, la independencia sí te permite libertad, pero la soberanía cuesta. Uno puede mantener la libertad y su propia autonomía siempre y cuando la pueda sostener. Y la forma de sostenerlo es a través de la contención constante de la amenaza externa. El imperio
o el orden, ¿sí? Que justamente te genera la posibilidad de un poder rector, o sea, te ofrece orden y previsibilidad a cambio de soberanía y libertad. Esto es Thomas Hobbes. Clásico. Sí. Para algunos de estos pueblos, o sea, que no se han instruido ni en el uso democrático, ni en la formación de partido político, o que de alguna manera, si lo ven, ha sido algo alternativo o externo, quizás la existencia de un gobierno de facto que le pueda ofrecer la posibilidad de un cambio sea más viable que la necesidad imperante de una democracia que aún así no le genera acceso. Y con un Estado que sea dador, que, digamos, ¿qué tipo de Estado pretenden? ¿O un Estado, no sé, pienso que les brinde buena educación como para poder crecer? ¿Se piensa en eso? Creo que el principal problema que están sufriendo estos estados en particular, estas sociedades, tiene que ver con la seguridad. O sea, claramente, si pensamos en el Mali previo a Assimi Goïta, uno se encontraba de que Mali, en la parte del norte, tenés por lo menos 3 ciudades, el resto es prácticamente inhabitable. Tenés la región de Kidal, cerca de Libia, donde habitan la población tuareg, ¿bien? Son los tuaregs de los ífogas, es un clan particular, que es el clan de los ífogas que se encuentran en esa zona montañosa, distribuidos entre Argelia, Libia y Mali. ¿Sí? Pero después más abajo tenés otros pueblos, o sea, que no son nómadas como los tuaregs, o sea, tenés los mambara, tenés los fulani, que son transhumantes, tenés los dogón, que tienen una cultura particular distinta. Todos estos pueblos viven de alguna manera media autonómica bajo el régimen del gobierno de Mali. ¿Pero pueden confluir? ¿Tienen puntos en común entre ellos? El Estado. El Estado. Claro, Pasa cuando ese Estado, ¿sí? no es o un Estado federal, o no ofrece las mismas condiciones autonómicas para todos, o algunos de estos pueblos, o sea, no reconocen la soberanía de ese Estado. Claro. Y ahí está un problema que creado por Occidente. Los límites geográficos que conforman un país o que se delimitan en un mapa, no siempre se correlacionan con la habitabilidad, digamos, cómo lo habitas. Para los nómades, tu país está hasta donde llega el último de tus hombres. El desierto no le pertenece a nadie, no conforma nada, no conforma ningún ente estatal. Es complejo a nosotros, occidentales, que estamos acostumbrados a que la Argentina llega hasta este punto y está delimitado por este mojón o por el otro, pensar que no hay mojones, porque lo que hay es gente, y cuando no hay gente no es de nadie. Entonces es muy difícil pensar en esos términos, ¿no? La conformación de un país. Sí, en efecto, o sea, uno cuando analizás, o sea, este tipo de movimientos, quizás el caso más particular es el de los fulani o los peul, son un pueblo transhumante, son millones de personas que a lo largo del año van desde el este de Mauritania, hasta prácticamente República Centroafricana. Ajá. O sea, si vos haces un censo hoy en día y tenés 2 millones de habitantes y resulta que en las temporadas húmedas, o sea, tenés 1,5 millones más, ¿qué tipo de censo podés hacer? Ese ciudadano del mundo, ¿no? Esa persona, ¿cuántos documentos debe tener para trabajar en un solo año? Bien. Y en el medio uno le coloca un mecanismo de integración regional y unos aranceles, o sea, para poder trabajar en la parte donde... la complejidad es enorme, la complejidad para entenderlo es enorme. Se nos viene la pausa, ¿no? Larry después va a dar algunos datos duros de los que pudo recoger, pero me gustaría también para después de los datos, dejarte una pregunta, porque vos mencionabas en algún momento a China, y China está jugando un papel preponderante en el mundo entero, ¿no? China... La pregunta sería, ¿China está logrando negociar con el grupo del Sahel en bloque o lo está haciendo individualmente con cada uno? Porque, digamos, los motivos políticos, las presiones que recibe cada uno de los países no permite justamente que ese bloque se fortalezca como para poder negociar, ¿no? Lo vemos después de la pausa. Lo vemos después de la pausa. Enseguida seguimos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, que son luchadoras, porque son luchadoras.
Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave.
Y seguimos en Mundo en Clave, acompañados por Ricardo Benítez, que es licenciado en Ciencias Políticas, formado también como doctor en Relaciones Internacionales, y que nos está hablando del Sahel. Estamos conversando sobre el Sahel, ese lugar que tiene además, Larry, unos lugares turísticos muy interesantes, ¿no? Para visitar. Mucha ¿Tiene desarrollado historia. la industria turística o Poco, es muy Sí. poco, pero con lugares muy atractivos, ciudades construidas todas con barro, por ejemplo, tenés lugares con bastante vegetación también. Tenés, por ejemplo, una de las más famosas mezquitas que la tenés en Malí. En Dakar, por ejemplo, tenés toda la vida nocturna, las playas, ¿no? Los mercados Tiene un aeropuerto tradicionales. internacional muy fuerte por su ubicación geopolítica también, ¿no? Geográfica. Burkina Faso, característica por las artesanías, parques nacionales muy interesantes también, muy grandes. Podés ver leones, podés ver jirafas, podés ver todos los... Bueno, en fin, tenés mucho turismo para visitar, pero también muchas veces desde agencias de Occidente se desaconseja ese lugar para aconsejar otros, ¿no? Entonces están limitados, algunos lugares los intereses de los que hablamos siempre. Déjame vos que te tenés- dé, yo antes de dale. que él responda a tu pregunta que Sí, le hiciste antes sí. de ir a la pausa, déjame que dé algunos datos interesantes y preguntarle también cuál es el común denominador de estos datos con respecto a los tres países que están de alguna manera en el escenario internacional. Níger, Malí y Burkina Faso, reiteramos, son los países que tienen, una población bastante similar en cantidad. Superficie, Níger y Malí tienen casi la misma superficie. Burkina Faso es mucho más pequeño, es que tiene una densidad poblacional mucho más alta, pero rondan entre 25 y 21 millones de habitantes los tres países, cada uno de ellos, ¿sí? El Producto Bruto de cada uno de ellos, conformado de diferentes maneras, no a lo que estamos acostumbrados, con industrias, etcétera, etcétera, pero más o menos tienen lo mismo. Níger tiene 17,5 mil millones de dólares de PBI, mientras que Malí 20, casi 21, y Burkina Faso 19. El PBI por cápita, en general, el que está más es Níger, el que está más retrasado, con $680, mientras que Malí 9.50 y Burkina Faso 8.80 de PBI per cápita, ¿no? Al año. Ya dijimos que el PBI por cápita no significa que cada uno de ellos se lo lleve, ¿no? Esto está claro. Es lo que producen dividido por la cantidad de habitantes. Están más o menos endeudados de la misma manera. La deuda externa de todos estos tres países ronda entre los 29 y los 32, el 32%, más o menos lo mismo. Lo que invierten en educación, referido al PBI, también es más o menos lo mismo, en 3,5, 3,3, 3,8. En salud, Malí invierte un poquito más, no es demasiado más, pero bueno, está con 5,1, que es un nivel más o menos aceptable también hacia América Latina, ¿no? Lo hemos venido relevando país por país. Y bueno, más o menos, todos tienen saldo negativo en el comercio exterior, todos tienen saldo negativo, a pesar de tener las riquezas que tienen. Esto es curioso, ¿no? Esto habla del nivel de invasivo de Occidente con respecto a ello. Bueno, más o menos estos datos. Después tengo algunos más, pero bueno, lo dejamos para más adelante del programa. Dale. Bueno, había quedado una pregunta ahí acerca del vínculo entre el Sahel y China, Ricardo. Sí, China tiene, o la República Popular China, para ser más correctos, tiene justamente un foro anual, se llama el Foro China-África, bien, el FOCAC, en el cual justamente el gobierno chino llama a los países africanos, los reúne en un foro en Beijing y ahí hablan sobre capacidad de cooperación, asistencia, en todo tipo de cuestiones. En este caso, en 2023 se hizo de forma virtual, si mal no recuerdo, y en 2024 se invitó a Malí, Burkina Faso y Níger. Se les invitó oficialmente. Fueron los tres líderes, o sea, tanto Tiani, Goita de Malí, Tiani de Níger y Traoré de Burkina Faso.
y prácticamente estuvieron en condición de estatalidad par a par. O sea, es decir, sus gobiernos fueron... Fue hace poquito esa reunión, no hace mucho. Sí, en abril año, creo que este año todavía no se hizo. Tal cual. Se estima que claramente, serán invitados. Desde este punto de vista diría que la República Popular China reconoce, oficialmente, o sea, por lo menos tienen una política de no injerencia en asuntos internos, por lo tanto, si hoy está Touré, mañana está alguien más, o sea, ellos seguirían actuando en ese lugar. Ha habido rispideces de todos modos. Hubo un caso en Níger donde se expulsó un par de gerentes chinos, o sea, con unas empresas de infraestructuras por unos problemas de licitación. No han tenido resquemor en este sentido de mostrar separación. Pero también esta especie de alineación, o sea, que uno diría, bueno, se alinean con China, en realidad no es tan así. Tienen una vinculación securitaria con Rusia, también cooperan con Turquía. La Wagner, la famosa Wagner, agencia rusa de seguridad, también tuvo injerencia ahí, ¿no? Sí, principalmente en Burkina Faso. No es el único lugar. El grupo Wagner, actualmente llamado Africa Corps, o sea, tuvo operaciones en Mozambique, duró un tiempo, después se fueron. ¿En Níger no había tenido también? No, en Níger estaban los estadounidenses. En Níger estaba la base 101, si no recuerdo, una base de drones y de operaciones de surveillance. ¿Y bases francesas que fueron devueltas hace poco también? Las bases francesas principales, sí, había un par en Níger, había otra en Chad, había otra en Senegal. La de Senegal fue liberada esta última semana, ¿sí? En Níger, con el nuevo golpe, también los franceses fueron retirados, junto con los estadounidenses, que fue un golpe importante. De hecho, para Estados Unidos, en el oeste de Níger, hubo un caso, una emboscada por parte del Estado Islámico del Gran Sahara, donde murieron casi 10 marines. O sea, el nivel de engagement, o sea, de preparación y de vinculación era bastante fuerte. Claramente, el golpe de Estado en Níger hizo romper un poco este esquema de seguridad. Y cuando vemos que los franceses salen de Mali, posteriormente son expulsados de Burkina Faso y de Níger, los estadounidenses también, claramente se arma una especie de vacío de poder o la posibilidad de reestructurar las condiciones de seguridad. Como yo suelo decir, o sea, donde desaparece el poder, se ocupa el poder, no existe el famoso vacío de poder. No hay vacío, ¿sí? No hay vacío. Y a partir de ahí lo que sí se observó fue principalmente que estos estados llamaron a Rusia, o sea, no es que Rusia se metió, o sea, en realidad yo suelo también entender que los estados africanos son activos en la política internacional, no es que no hacen nada y de repente ya llega Rusia y mañana viene Turquía y vemos qué pasa. O sea, literalmente en el caso de Burkina Faso fue muy clave, donde la relación con Rusia es mucho más alineada. Estuvo en el foro de San Petersburgo, Traoré estuvo en el 9 de mayo, en el Día de la Victoria. Por lo tanto, ahí sí hay una vinculación securitaria más fuerte. Y ahí lo que se observó es que tanto primero el grupo Wagner y posteriormente el Africa Corps sí operaron fuertemente en Mali y Burkina Faso. Claramente, al ser asesores técnicos o milicianos paramilitares, o sea, las reglas de empeñamiento y de combate son distintas a lo que habíamos visto con el caso de Barkhane, Francia en Mali, o la MINUSMA en Mali también. Y aparentemente desde 2023 a 2024, con el ascenso del golpe de Estado, lo que sí se observó fue una reconfiguración, un nuevo avance de la insurgencia, principalmente del Jenim y el Estado Islámico del Gran Sahara. Así que ante esta situación, el gobierno de Burkina Faso lo que sí hizo fue tomar un enfoque mucho más militar contra las insurgencias, con presencia de milicianos rusos, con una fuerte capacidad de voluntarios para la defensa de la madre tierra, que le dicen, o sea, de la madre patria podría ser la traducción correcta, burkinabés, o sea, que también pelean para el ejército, más el ejército. Claro. O sea, claramente el aumento de la violencia, que se expuso bastante, antes tenías 20 muertos, ahora tenés 80 muertos. ¿Quién financia a los grupos yihadistas? La principal hipótesis del financiamiento de los yihadistas tiene que ver con el financiamiento en narcotráfico, crimen organizado, secuestros, porque hay una diferencia entre los procesos de resistencia islámicos territoriales a el Estado Islámico, que no tiene un territorio, que tiene un reclamo medio amorfo, y no hay un reclamo específico de un territorio, sino que es un estado de beligerancia para imponer, en teoría, una religión, ¿sí?, que no tiene territorialidad, no tiene anclaje en el territorio. Me parece que
Sí, la idea de Estado, bueno, la franquicia de Estado Islámico también, digo, se puede complejizar. Digo, el Daesh de Siria no tiene la misma estrategia que el Daesh, o en este caso el Estado Islámico en el Gran Sahara o el Estado Islámico en la provincia de África Occidental, que es la que está en Níger y el lago Chad. Quizás el único que más o menos parece tener cierta vinculación en realidad es Anwar al-Juna, que es el que está en Mozambique, pero en África lo que sí uno se encuentra es de que los grupos en particular tienen estrategias diferenciadas. Creo... No, porque nos había quedado medio interrumpido el tema de China. El tema de China. Por eso quería pero terminé de redondear y después retomamos. No, está bien. Más que nada, siguiendo la pregunta y retomando en eso, la forma de financiamiento con las cuales se suelen obtener tiene que ver con el control de las poblaciones, la recuperación de impuestos, la reorganización, o sea, de esas comunidades, la imposición de un nuevo mecanismo de seguridad, de justicia, entre otros, y el acceso a las rutas de tráfico, ¿sí? Que eso sería otro tema. Volviendo al caso de China, China mantiene sus negocios, o sea, con Mali, Burkina Faso y Níger, o sea, muchos negocios de infraestructura, principalmente vinculados a la extracción, ya sea de uranio, oro y petróleo, o sea, que puede salir vía Argelia a Nigeria. Claramente en el contexto securitario es el principal problema para generar o para poder llevar a buen puerto este tipo de financiamientos. Y otro actor que a veces también empieza a emerger en el lugar es Turquía, ¿sí? Ya sea por la rama securitaria o posteriormente para la rama de financiamiento. ¿El resto de los países del Sahel también se vinculan con Rusia de la misma manera, más allá de las reuniones periódicas que se hacen? La presencia de Rusia es más fuerte justamente con estos. Hay otros estados como lo que puede ser Sudán o República Centroafricana que sí también tienen vínculos con Rusia, pero creo que lo importante a remarcar es el pragmatismo. O sea, estos estados no es que tienen una política, digamos, fuertemente acto-occidental, en mi entender, sí es anti-francesa, que es distinto, ¿sí? O anti-europea en general. Antifrancesa en particular, ¿sí? Hasta ahí podemos ver. Por ejemplo, en el caso de Chad, que también tuvieron una política crítica un poco hacia Francia, hace poco también recibieron ayuda militar de Hungría. Y digo, en ese sentido sigue siendo parte de Europa, dependiendo de dónde termine Europa, no. Pero me parece que el enfoque que tienen ellos tiene que ver con el pragmatismo. O sea, si vos sos capaz de asistirlos respetando un poco su agenda política y no tratando de imponer ciertos condicionamientos, entonces puede ser aceptado. Y a partir de ahí, cierro con esto, han hablado con Marruecos, han hablado con Argelia, han estado muy en contra de Francia, pero han tenido varios tipos de vínculos. Y la política de Francia me imagino que debe ser bastante hostil a la posibilidad de que quieran emigrar allí. Sí, el tema de la migración es distinto porque la movilidad humana no necesariamente remite a la relación un poco con el Estado. O sea, uno cuando encuentra el flujo migratorio hacia Europa, ya sea canalizado en Marruecos y en Libia, en realidad no son libios o marroquíes. O sea, vos tenés gente de Senegal, de Ghana, de Mali, Burkina Faso, de Nigeria, del sur de Nigeria, que usan el trampolín, que utilizan estas rutas que son históricas, o sea, la ruta vas a Oyo, vas a Kano en Nigeria, después subís a el Tibesti en Chad y llegás a Libia, o vas a Gao, Timbuktu, Agadez, Tamanrasset, Argelia, y no hay otro lugar donde podés pasar. Vos para cruzar el Sáhara, lo que tenés que ir es a la montaña donde hay frío y agua. Entonces, el camino siempre es el mismo. Por eso, cuando vemos las dinámicas de conflicto, el escenario no cambia. Porque en realidad el único lugar donde se puede pelear, donde se puede obtener, donde se puede de alguna manera operar son específicos, ¿sí? Son los oasis o son las montañas. El resto es inhabitable. Claro. Entonces, ahí lo que vemos es que los movimientos migratorios, o sea, que llegan a Francia, España y demás, no necesariamente devienen de estos países, sino que devienen de toda la región. Claro. La existencia de un elemento de inseguridad en estos países lo que sí genera es una menor posibilidad de poder manipular, coordinar o condicionar esos flujos migratorios. Hay dos enfoques que tienen en Europa respecto a esto. Está el enfoque más francés, que era, si vos arreglás el conflicto, el Estado se desarrolla y la gente no se va.
Entonces Claro, sí. primero viene la paz y después viene la economía. Y estaba el enfoque de Merkel que tenía en su momento, el enfoque más economicista, que era, hay conflictos porque no hay economía. Entonces nosotros tenemos que inyectar dinero. Había un mecanismo que se llamaba el G20 Compact, que era una especie de paquete de mecanismos de ayuda, con el cual la idea era, si vos generás condiciones económicas viables, entonces se reduce la posibilidad de conflicto y a partir de ahí la gente no se moviliza. O sea, es una gran mentira. Kant versus Hobbes, todavía no podemos escapar de esa línea. Exactamente, es una gran mentira. Es cierto que en estados con infraestructuras débiles o con elementos de corrupción elevados, vos cuando inyectás dinero, el dinero desaparece. Entonces al final el proyecto no genera y la condición continúa. Pero también un mecanismo militar, o sea, lo que genera es intervención, es condicionamiento financiero, es endeudamiento, y si no lográs resolver el conflicto, genera una deslegitimidad del Estado, que ha sido un poco el efecto que ha pasado al caso de Mali propiamente dicho. No, y en general es la intención de Occidente generar ese tipo de vínculo, ¿sí? De vínculo anormal para seguir expoliando a los países. ¿Vos tenés alguna pregunta? ¿Puedo dar un datito más? Vamos con los datos. Digo, salario mensual, como para tener una idea también esto de la situación económica y por qué se produce, digamos, la emigración o la inmigración. En Níger el salario mensual promedio va entre los 85 y los 120 dólares, ¿sí? En Mali de 110 a 150, Burkina Faso 95 a 130. Más o menos estamos hablando de salarios mínimos del mismo orden en esos países. Habría que ver en los demás países del Sahel cómo se da, no creo que haya mucha diferencia, puede haber algún caso extremo, ¿sí? La desocupación, bueno, este es un tema. Por ejemplo, en Níger hay muy poca desocupación, el 2,8%. En Mali el 7,5%, que es algo como lo que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Y en Burkina Faso 4,2%. Lo que no tengo claro es el nivel de informalidad con respecto a estos datos, ¿no? A la ocupación. ¿Cuánto cuesta la energía? ¿Sí? A una familia de 4 personas. Nosotros estamos acostumbrados a ver a África como los negritos que andan caminando por ahí sin casa y sin nada. Hay que desmentir toda esa impronta que tenemos en Occidente. Energía familiar para 4 personas, 25 a 40 dólares, es carísimo para Níger con un salario promedio tan bajo. Lo mismo cuesta en Mali y en Burkina Faso. Con estos salarios mínimos es enorme el costo de la energía. Televisión por cable. Sí, porque también tienen televisión por cable. 15 a 25 dólares en Níger, de 20 a 30 dólares en Mali, 18 a 28 dólares en Burkina Faso. Es prohibitivo, si uno lo mira en función, porque hemos tenido esto, lo hacemos con cada país o con cada región y nos damos cuenta, ¿no? Si salario promedio y cuánto cuesta esto, y en base al salario promedio es realmente carísimo vivir. Bueno, más o menos, ¿cuánto cuesta un alquiler? En una ciudad, digamos, más o menos central, en Níger de 150 a 300 dólares, en Mali de 180 a 350, Burkina Faso de 160 a 320. Estamos hablando de valores que son occidentales, ¿sí? Con salarios que no son occidentales. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos con problemas, ¿no? Para analizar. Vamos a ir con un tramo breve de la canción de la número 3 que justamente se llama Sahel. Y enseguida seguimos. Et sur moi j'ai mon 99999. Dans le froc j'ai le popo qui se frotte à mon 9. Et ça peut finir en drame, drive-by. À la fin dans l'auto j'pourrais y laisser mon âme. Et sur moi j'ai mon 99999. Dans le froc j'ai la coco, ouais, qui se frotte à mon 9. Et ça peut finir en drame, drive-by. À 200 sur la moto j'pourrais y laisser mon âme. J'ai mon 9, j'ai mon Glock, j'ai mon tech, j'ai mon tarpé, mon Mac 10 est dans le coffre. Bueno, hay un par de preguntas que a mí me quedan. No sé, Larry, cómo venís vos, pero dale. Una que es que siempre hacemos, que tiene que ver con los vínculos de la región con nuestro país, ¿no? Si hay vínculos, si son más intensos con algún país que con otro, qué oportunidades tenemos, qué oportunidades tendrían ellos. Bien, la Argentina tiene relaciones diplomáticas principalmente con el norte de África, o sea, en Marruecos, Argelia, Egipto,
En Senegal se abrió una embajada, por lo menos se oficializó la apertura de una embajada, después tardó en abrirse la embajada. Actualmente hay una embajadora oficial que entregó cartas credenciales en Senegal. Senegal tiene embajada en Brasil, no tiene representación acá en Argentina. Y la otra es Nigeria, donde sí hay embajada mutuamente. Y después el resto son estados concurrentes. O sea, con los estados principales de la Alianza del Sahel no hay vinculación directa de Argentina con ¿Y con comercialmente hablando, con alguno de ellos tenemos algún intercambio interesante, no? No, muy poco. Muy poco. Y, Sí, dale. Hay una pregunta más Sí. que tiene que ver con que generalmente con muchos países que nosotros tratamos, Larry, siempre está la preponderancia, la presencia ahí de Estados Unidos. Y aquí, cuando uno habla de muchos países africanos, hablamos de China, hablamos de Rusia, pero de Estados Unidos se habla un poco menos. Sí, Estados Unidos tiene una presencia en África que es considerable. Claramente en el Sahel la salida de Níger en la 101 le generó una afectación de la presencia particular. Sin embargo, Mauritania es un estado que generalmente no se observa mucho, pero Mauritania modernizó todas sus fuerzas armadas en base al formato estadounidense. Marruecos también es un aliado histórico. De hecho, siempre digo, fue el primer en la entidad política en reconocer la independencia de Estados Unidos. O sea, los lazos son enormes con entre los dos. Y prácticamente las condiciones securizadas y económicas son enormes. Hay un ejercicio que es el León Africano, el Africa Lion, que realiza Estados Unidos con una gran cantidad de estados africanos en toda la región, desde Egipto hasta Nigeria prácticamente. Senegal es un estado que ahora sí ha cambiado un poco su giro, principalmente porque tuvo un cambio generacional. O sea, Diomaye Faye es mucho más joven, tiene como 20 años menos que lo que era el antiguo, que era Macky Sall, el antiguo presidente, y tiene una política mucho más crítica de las relaciones internacionales. De hecho, se visualizó cuando estuvo en la Casa Blanca hace poco. Entonces, Estados Unidos no es que no tenga presencia, sino que también la ha modificado. Y desde este punto de vista, la primera administración de Trump hubo un enfoque de estar en África para contener a Rusia en particular. Y ahora con la salida de la AGOA y este nuevo enfoque arancelario de Donald Trump y demás, como que la visión de Estados Unidos como un socio previsible también cae, ¿sí? O sea, en este marco de un mayor confrontacionismo por parte de Estados Unidos, esta idea de generar esta especie de negociación post-arancelaria hace que en África vean a Estados Unidos como mucho menos viable. Si bien es un socio que siempre tienen que tener en cuenta, y está esta división, están algunos que claramente se tienden más hacia China y hay otros que tienden un poco más hacia Estados Unidos, dependiendo. Y la tendencia es anti-europea en general, ¿no es cierto? Es decir, tiene una mirada muy crítica de Europa. En particular depende de la región, ahí sí cuando hablamos del continente es distinto. Si vemos en África Occidental, tenemos Marruecos, que tiene una fuerte alineación con Europa, Argelia, que por ahí sí es un poco más crítico, está saliendo de yo me refería a los países región del Sahel, que claro. específicamente. Del Sahel lo que tenemos es que tanto Senegal ahora sí es crítico un poco más con Francia. De hecho, ha hecho una revisión de todos los contratos comerciales. Se ha descubierto gas y petróleo en la frontera entre Senegal y Mauritania. Y lo que dijo fue, si los contratos no ayudan a mi estado, no tengo por qué mantener el contrato. Entonces, directamente lo que dijo, lo voy a revisar, ¿cuál es el problema? Y fueron como, ¿por qué querés revisar los contratos y el petróleo es tuyo? Tendríamos que copiar algunas de las... Claramente. Pero bueno, nada, Nigeria también, o sea, tiene una fuerte alineación mucho más pro-occidental. Digo, en ese sentido son los principales exportadores de oro y petróleo, y también Ghana. O sea, hay una diferencia entre los estados de la Alianza del Sahel, que como mencioné en un principio, tiene una postura mucho más reaccionaria, y otros estados de... Estamos, son Sí, 59. 30 segundos, te pregunto, de los tres países que se pusieron en el escenario, están en el escenario, Mali, Níger y Burkina Faso, futuro inmediato, ¿ves algo que no veamos en general? No, creo que la situación securitaria se está agravando. El enfoque militar ha hecho que no se logre terminar de resolver la cuestión de la seguridad de los campesinos, la zona agrícola, entre otros. La presencia de Wagner no ha ayudado, ¿sí? O sea, la crisis en términos humanitarios está en crecimiento, y hasta que esto no se resuelva es muy difícil considerar que la estabilidad de estos estados pueda superar la dimensión militar. Y eso claramente anula la económica, la política y claramente la de la alternancia política a largo plazo. Ricardo, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por Mundo en Clave y fuiste muy didáctico. La verdad que hemos aprendido bastante en este programa, ¿no? Nos vamos despidiendo, Larry.
Sí, señor. Nos encontramos la semana que viene en donde nos esté mirando, ya sea en Marcos Paz, en Oberá, o en la Ciudad de Buenos Aires. 7 días. Aquí vamos a estar. Gracias, Lucas Loza, en los controles. Y gracias a todos los que nos acompañaron aquí en Mundo en Clave. Chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput. pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llena de gente. Esa radio te sonríe. Es una radio que enseña, porque para mí la radio tiene que ver con eso, con lo que se transmite. Todo es sonrisa, todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé si llamarlo un premio.